soy un arquitecto que en realidad le gusta que la actividad que nosotros desarrollamos se base como en tres patas casi del mismo valor y de la misma importancia. Y me parece que si no tenemos estas tres patas no se produce, no se genera bien la arquitectura, o no sé, yo creo que es demasiado incompleta. Una pata es como la actividad puramente profesional, la que todo el mundo entiende que hace como un arquitecto, no sé, proyectar, hacer unos proyectos, construirlos, ¿no? Desarrollar unos espacios. Bueno, hay otra pata que es como enseñar e investigar, que yo creo que también es algo que es básico, porque si no, no te alimenta toda la producción así más del día a día, ¿no? Enseñar en la universidad, desde el mismo momento que acabé de estudiar, en realidad entré también como a enseñar, a dar clase, voy dando clases en varias universidades, talleres pequeños, talleres grandes, bueno, también eres profesor, ¿no? Eso te permite, como ya digo, como retroalimentar un poco todo lo que pasa en el estudio, y tienes que tener bastante como agilidad para ver los proyectos que te presentan cualquier estudiante y en realidad descubrir cosas en ellos. Esa misma dinámica es la misma dinámica a lo mejor con la cual se producen proyectos en el estudio. Yo creo que al final es como un proceso de negociación y de tomas de decisiones en ámbitos que tienen que ver como con el espacio y con lo público. Así como hablando de una manera más genérica, ¿no? O sea, me parece que la arquitectura tiene que estar siempre reflexionando sobre la condición de lo público, porque en el fondo no son piezas aisladas que uno hace para una determinada persona, que no se ven, están inmersas en un circuito mucho más grande, en la ciudad, en una situación también específica. Cada pieza responde, no sé, de manera social, de manera familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene que tener esa condición de lo público, no es una actividad ni artística, ni es una actividad como de objetos que uno produce, ni de respuestas a unos programas. Todos esos al final están inmersos en un sistema de relaciones de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura en realidad tiene que tener ese componente de lo público. Ahora, ¿cómo llegar a producir una definición? No te la sabría decir, ¿eh? Incluso yo creo que es bueno no llegar como a tenerla. Yo creo que estoy también bastante convencido que el rol del arquitecto no es una figura como de un especialista ni de un director de orquesta. Siempre me ha parecido que era como una descripción errónea de la misión del arquitecto. El arquitecto es una persona que está metida dentro de un grupo de trabajo en un proyecto que tampoco tiene un punto de origen donde esté un arquitecto o no esté, en un proceso muy largo y que también en un momento determinado desaparecerá, y sin embargo el hecho de la arquitectura sigue manteniéndose. Entonces yo creo que es una persona que en un momento aparece y que tiene una capacidad de producir interrelaciones entre las cosas que están surgiendo en esos equipos de trabajo que otras profesiones, otras actividades no la tienen, ¿no? Es decir, la arquitectura ya no es un hecho como de una persona que en un momento determinado le reciben unos inputs y él solo está respondiendo, ¿no? Es un proceso cada vez más complejo, intervienen, no sé, a veces estás en reuniones de proyectos y hay 30 personas, ¿no? 30 personas cada una con una sabiduría de su tema muy precisa, ¿no? Y muy, no sé, muy profunda, ¿no? Pero en realidad ninguna de esas personas es capaz como de producir un link entre este conocimiento con esa palabra que tú estás haciendo, con este coste, con esta situación social, con esta situación como urbana, ¿no? Porque en realidad se van produciendo cada vez más especificidad en el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de producir un link entre estas situaciones, ¿no? Un link que en unos casos es como preguntas y en otros casos son como respuestas, es donde yo creo que es donde estamos nosotros como arquitectos, ¿no? Y en un momento determinado puede ser que esos links estemos en todo el proceso y en un momento determinado estamos solamente en este cacho inicial y luego, no sé, aparecerá otra persona que vaya haciendo, ¿no? Precisamente por esta cuestión de lo del link, yo creo que es bastante importante estar como constantemente inquieto, porque las conexiones van cambiando. Lo que ahora tiene sentido en un momento posterior ya no lo tiene, con lo cual tienes que estar como asumiendo que no vas a poder como repetir estructuras o repetir metodologías o repetir como cosas, con lo cual no puedes repetir soluciones, ni repetir espacios, ni repetir como recetas, ¿no? Entonces, en cualquier proyecto, ¿no? Tienes que como empezar de cero. También es una cosa que yo creo que no existe como en otras profesiones, ¿no? Está este momento en el cual, ¿sabes?
haces un edificio y todo lo que has aprendido en realidad no te vale para el siguiente, porque es una situación distinta o porque ha cambiado o lo que sea, ¿no? Y tienes que empezar de cero, ¿no? Incluso haces un concurso y lo ganas y en el siguiente concurso ya no te vale para nada como... La experiencia en realidad no te vale como para volver a repetir como mecanismos de comportamiento. Lo único que te vale es como para detectar problemáticas o detectar por dónde te van a venir los asuntos, ¿no? Entonces la innovación lo que te hace es precisamente saber responder de manera más precisa en el siguiente proyecto que tienes que hacerlo. Y eso lo significa tanto en las metodologías del proyecto como en las propias soluciones técnicas o constructivas que vayas haciendo, ¿no? Entonces nos interesa como estar como conociendo lo último que se está produciendo en teoría, o lo último que se está produciendo como en pensamiento, o lo último que se está produciendo en temas que son muy abstractos, y lo último que se está produciendo como en materiales, lo último que se está produciendo en estructura, ¿no? En métodos de cálculo, en programas, etcétera, etcétera. O sea que no tenemos como una estructura muy armada para irlo como desarrollando, ir detectando, y tenemos que trabajar en esta zona de mercado, o tenemos esta serie como de contactos que nos permite establecer una red y sabemos que siempre estamos ahí. En realidad no somos tan profesionales, seguramente es como la pata que no hemos logrado como aprender, porque eso no se enseña como en la universidad, ¿no? En la universidad se enseña como justamente lo que es lo posterior, que es lo más fácil de hacer y además que es también una cosa que se supone que la tenemos que hacer como bien, ¿no? Pero esa parte primera en realidad no se produce, y en nuestro caso si habría que definirlo, sería como una situación como azarosa, es decir, que se van produciendo porque, no sé, porque los proyectos te llaman unos a otros y se van, ¿no? Van formando como familias, y en las familias, ¿no?, de los contactos o de las líneas de investigación en realidad interesan a determinada persona que también se van juntando, pero más por una situación como azarosa que por construir una red inicial de trabajo que nos permita saber en cada punto dónde está. Bueno, en realidad nos interesa por la facilidad de tener la información, pero también, que es lo que más nos interesa, es porque tiene una metodología de pensamiento que es la misma que tenemos como para hacer un proyecto. O sea, ¿no? Internet tiene esta facilidad, tienes conexiones, estás perfectamente como informado de todo lo que está pasando, te permite trabajar aquí y tener como la oficina allí, ¿no? Y pasando la información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, pero eso es una cosa como, no sé, fácil, es una cosa como, no sé, pues como si tienes calefacción en las casas, que teniendo calefacción es más fácil trabajar que pasando frío, cosas de estas, ¿no? A mí lo que me parece más atractivo es como que eso cambia la manera de pensar que tenemos como, o sea, como personas, ¿no? Es decir, antes pensabas de manera lineal y entonces cada pensamiento te llevaba a otra cosa de hacer, y entonces hacer un proyecto era esta situación como lineal, y entonces una estructura de un proyecto o de un estudio repetía esa estructura. Una persona tenía un pensamiento, lo transmitía a otro, había un problema, se resolvía y va teniendo esta condición lineal. Cuando hemos aprendido, estamos todos ya como conectados con Internet, vas como saltando como temas, tienes a lo mejor 3 temas a la vez, abres 3 pantallas ¿no? Y estás haciendo como vamos, no sé, o estás mirando o estás simplemente como observando cosas de 3 cosas a la vez que a lo mejor no tienen nada que ver, pero en el momento en el cual ves que las 3 pantallas se están abriendo, se están produciendo como estos links de contacto, ¿no? Y esta es la manera en la cual yo creo que también trabajamos ahora como arquitectos, es decir, tú tienes un proyecto y de pronto a lo mejor la solución que estás pensando en este proyecto en realidad te viene de que en este momento has tenido, no sé, una llamada o has tenido que resolver el problema de otro proyecto, de otro concurso, y has producido como un contacto instantáneo, ¿no? Y la pregunta entonces a lo mejor ya la tienes las fórmulas después porque has encontrado la respuesta, etcétera, etcétera. Y de pronto estás haciendo un concurso y te das cuenta que no te interesa porque saltas como a otro problema que es el que empezaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estás teniendo esta especie como de estructuras de pensamiento que organizas instantáneamente con un orden que solamente lo entiendes cuando lo has visto como representado. No sé, o sea, yo lo que creo es que, no sé, lo que me parece que es bastante importante para una persona como un arquitecto es que sea como súper culto. O sea, me parece que es que tenemos que verlo todo, leerlo todo, estar totalmente como informados. O sea, tenemos que leer, no sé, todos los periódicos que se publican o sea, al día, ¿sabes? Porque tienes que tenerlo. Es que el periódico tiene una cantidad de información brutal, ¿no? Bueno, lo puedes ver esto, lo puedes ver como por internet, ¿no? Tienes que estar como mirando como páginas, tienes que estar como súper informado. O sea, a mí lo que me parece más, o sea, que una persona que está muy informada es que tiene muchas imágenes, ¿no? Y las tienes todas en la cabeza. Eso es lo que yo creo que
recomendaría. O sea, es decir, hay que como que cargarse de información. Es decir, tienes que llegar a un momento en el cual ya tengas tantas imágenes y tanta información que ya tampoco sea muy importante si es buena o es mala, porque en realidad lo que genera son como paisajes de informaciones, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo lo que recomiendo, pues eso, es como estar como totalmente informado. ¿Y dónde te informas? Eso, leyendo los periódicos, no sé, mirando los libros, estando viajando, ¿no? Viajando es que también te llegas como a informar. Yo creo que hay como dos tipos también como de arquitectos, o la gente tiene en la cabeza como dos tipos de arquitectos. O mejor dicho, en realidad la gente tiene en la cabeza solamente un tipo de arquitecto, que es una persona que tiene una oficina en la cual él, ¿no?, organiza todo como un equipo, ¿no? Entonces yo creo que esa visión del arquitecto como un artesano que tiene su oficina, etcétera, etcétera, es una visión que, o sea, que tenemos que quitarnos de la cabeza, es que ha desaparecido, ¿no? Hemos tenido como nosotros como así como la situación particular de que en un momento determinado ha habido como mucho trabajo y parece que era posible que todas las oficinas de arquitectura trabajaran como con este sistema como antiguo, ¿no?, como el que trabajaban nuestros abuelos. Y en realidad yo creo que ya no trabajan. Yo creo que tenemos que pensar que el arquitecto no es una persona que está en una oficina, sino que es una persona que forma parte de un equipo y en un momento determinado, igual que pasa como en la estructura del estudio, estás organizándolo y en otro momento estás como resolviendo un problema particular porque hay otra persona que te lo está haciendo, ¿no? Entonces tenemos que buscar unas estructuras empresariales que nos permitan como tener esta especie como de flexibilidad de ser en un momento determinado alguien que aglutina, y entonces tienes como una agenda de teléfonos que te permite contactar o formar un equipo con este ingeniero que es el mejor que sabe sobre el tema, con este especialista en hidráulica, con este especialista en, ¿no?, y lo armas. Y con estas personas que te van a generar estos renders o estas presentaciones o estas personas que te van a ayudar como a desarrollar unos planos fantásticos que resuelven la cosa, y en otros momentos determinados toda esa estructura se disuelve y tú formas parte como de otra, ¿no? Es decir, es estructuras en las cuales, estructuras empresariales donde tú funciones casi como con una guía, ¿no?, como la agenda de teléfonos mejor, ¿no? Entonces el arquitecto ha pasado de ser como una persona que tiene que tenerlo todo como organizado como si fuera un empresario a una persona que en realidad es capaz de organizar un equipo de manera más efectiva para resolver cada proyecto, ¿no?